Sin palomitas de maíz. Bienvenidos al episodio, oiga bien, Felipe, 50 de Sin Palomitas de Maíz. Estoy leyendo y está en negrilla y todo y me parece increíble. No, es que impensado, 50. 50. 5 años ya. 5 años, aunque deberíamos tener por ahí 120, pues si fuéramos más No, pero disciplinados. 50 son 50, pues es un montón. ¿De Es cuántas series hemos hablado? Es que no, teníamos un Excel, bueno, en fin, lo hemos ido abandonando porque era absurdo toda la cantidad de información que hemos tirado en este podcast que está creado, porque nos somos adictos a ver y nos gusta compartir lo que vemos. Nada, soy Juan David Escobar, por ahí está apareciendo los créditos, Felipe Barrientos todavía me acompaña e insiste y pone temas, pone series. Y nada, este episodio 50 viene con la misma metodología de los últimos, que es hablar de una sola serie, completica, sin spoiler al inicio, y después nos regamos a hablar de todo lo que se nos ocurra. Y para conversar, y qué bueno, tenemos 2 invitados hoy. Bueno, arranco con Andre Tafur. El arroba denuncia cosas de Modern Love. Bueno, ahí van sabiendo de cositas que también ya hemos hablado de esa serie aquí, por ejemplo, de Bogotá, pero vive en Medellín, graduada de cine y televisión, productora audiovisual, en fin, una apasionada de esto. Creo que llegaste al lugar indicado donde nos gusta la serie y nos gusta hablar largo y tendido. Me encanta. ¿Cómo estás? Me encanta, súper bien. Y me encanta el número 50. ¿Por qué? Además me gusta la numerología un montón. Y el 5 me persigue, entonces Bueno. ahí está chévere eso. Ahí está. Y segundo invitado, tenemos 2 invitados hoy. Muchos de nuestros capítulos tienen el nombre de él, o sea, ya ha pasado muchas veces por aquí, hace rato no venía. Escritor, publicista, podcaster, ¿cierto? Podcaster. Y nada, amigo de la casa, Juan C. Molina. Buenas. ¿Cómo están? No nos vemos desde pandemia. ¿Sí? Sí. ¿Desde qué capítulo te acuerdas? En pandemia hicimos uno que me acuerdo que terminé sentado en la puerta de la entrada de mi apartamento porque vale. tenía un problema de internet. Y pana, desde eso, creo 2021. Sería, no, fue Dark, o sería el de Dark. Creo que hablamos de Dark. Que ese fue nuestras primeras experiencias con un capítulo completo y que fueron grandes capítulos que a la gente le gustó mucho. Que es que este nuevo formato la gente lo viene como, hey, estaba acá Habrá hablando. quejas también. Sí, siempre hay quejas en internet. Y siempre hay los 20 oyentes que nos interesa que estén ahí, que le agradecemos por escuchar. Hoy vamos a hablar de una serie, como vieron en el título, ya saben para dónde vamos, pero antes de hablar de la serie, sí quiero hablar del tema como la técnica, tal vez, que se llama la rotoscopia, ¿cierto? Que en mi mente cuando dicen, pues menciono rotoscopia o la leo, se me viene a la cabeza de una Waking Life de Richard Linklater, que yo regreso a verla y aprendo cada vez que vuelvo y la veo, aprendo un montón. No sé, otra película de rotoscopia que no sé si ahorita me ayudan los profesionales del cine y de la publicidad a explicar un poco para la gente que no sepa qué es. Otra película con ese sentido fue Vincent, la película de Van Gogh. Uf, sí. Bellísima, nada, rotoscopias, y estamos hablando de eso porque nuestra serie de hoy, esa es su técnica. No sé si me explican rápidamente qué es rotoscopia. Que André. Bueno, pero mira que particularmente Ondón también tiene una mezcla de diferentes técnicas, ¿no? Tiene animación 2D, 3D y rotoscopia. Y cuando yo la vi, por ejemplo, pensé en mucho, ¿hay otra forma de hacer Ondón? O sea, como otra técnica. No, sabes, yo también me hice esa misma pregunta y sobre todo que es un gran recurso narrativo. O sea, si no estuviera hecha así, yo creo que no funciona No, y narrativamente. cómo desdoblan el tiempo y el espacio, Ajá. cómo pasan de un... Y la serie estaba planteada para hacerla pues en personajes normales y en el camino, me imagino que en algunos fragmentos cuando estaban pues experimentando se dieron cuenta que debía ser así, y se en ha visto rotoscopia y muy en 2D y chafa, en 3D. pues, Ajá. como un Sí. tránsito entre Sí. un sueño a otro. Y encontraron esta técnica que es muy vieja, desde 1912 se comenzó a usar en... Pero es como que grabar
y pintar, Y algo así, pintar o calcar. encima de, Eso. de, Sí. de- Es casi- de cada cuadro. Es sí. casi como la colorización básica que conocimos al principio. Pero creo que acá hay un nivel increíble. O sea, si hay algo que tiene esta rotoscopia más 2D, 3D, es que es putamente poderosa. Sí, ¿verdad? no, Y y la yo siento que pues al final el mundo digital aporta mucho ahí, ¿cierto? Porque es que la posibilidad de hacerlo digitalmente ya lo hace mucho más fácil, ¿cierto? Porque imagínate uno grabar esa serie que son, no sé, 22 capítulos, animar cuadro por cuadro, tener a alguien imprimiendo esos cuadros y pintándolos, pues pan, y después sentarse y animarlos debe ser complejo, pero creo que el mundo digital ya nos permite eso. Así sea, capaz si esta misma gente se inventó un filtro para poder hacer toda la construcción. Está basado en un animador de Austin, Texas, se llama Bob Babiston, no sé si se pronuncia así, desarrolla un software que a nivel digital ya coge la película, o sea, porque es de Disney, ya se está poniendo a dibujar los clásicos, pero sobre el video, con un filtro Sí. a nivel digital, le da por lo menos La línea. las líneas y ya entran Y coloriza. Sí, los los artistas artistas. a dibujar. Y en Waking, yo creo que ese fue el software que hizo posible a Waking Life. Waking Life, cada capítulo, digamos, una película muy, muy tesa, cada capítulo se lo dieron como a una compañía artística o a un artista. Entonces cada, Director diferente, cada sí. capítulo es como con un trazo distinto, una vez se sale, otros son más acompasados. Entonces, basado en ese software que se vendan, usan para Waking Life y para una que no me he visto, a Scanner Stanley Darkly. Darkly. Esa la Darkly. quería mencionar también, porque la técnica en esa peli, y bueno, y ahorita más adelante creo que también la mencionaré más también con el contexto de la peli y del guión, pero en la técnica también me parece que es brutal esa peli. Es la misma gente, o sea, la misma gente que hizo esa película, es todas las compañías de animación, el software está acompañando esta locura, ¿cierto? Nada, En Colombia, hace por ahí unos 10, 11 años, una casa productora llamada Punto Lin hizo rotoscopia con un video para Sí. de Red Balloon, Sí. para The Curtis Band. sí, Ajá. 6 meses. Pero lo hicimos. O sea, Vamos a irme hace haciéndolo, 10 sí. años estábamos haciendo rotoscopia. Nuestros hicimos un gran videoclips video. eran muy largos, ¿no? Pero es un video muy lindo. O sea, Elisa y Aleja se dieron la tarea de, No. sin ese software, de pintar cuadro por ¿Cómo vas cuadro. a sentar a alguien en una nube? La fórmula, la técnica es esta, ¿cierto? Entonces, nada, Undone, Incompleta. incompleta en español. Entre la saturación de Netflix, que es una oleada de cosas que la gente no sabe ni qué darle play porque hay demasiado. Se demoró un montón uno ahí. Sí, la solidez, porque no hay que negarlo, la solidez de los clásicos de HBO, porque cada tanto están lanzando una cosa que pega, que todo el mundo se ve. Amazon Prime encontró como un nicho donde está la ciencia ficción, el riesgo, lo experimental. Y hay muchas series, unas veces fallan, como la serie de Señor de los Anillos, tal vez. ¿No te gustó? No, nadie habla de ella. Pero sabes, Sí, esperando, pero no, pues. sabes que hay información muy tesa sobre la serie del Señor de los Anillos, y es que solo la vio el 30% de la gente que le dio play. ¿Cierto? Abandono, Completa. abandono. Ok, ¿Cierto? O sea, fue la abandonan en ausencia el escolar tercer o de la- cuarto uy, capítulo. ¿Cierto? Entonces ha sido un descalabro para Amazon Porque le a apostó, nivel era su económico, apuesta, sí, eso y es era su verdad. apuesta pues como para competir con cosas como The Last of Us o Euphoria en HBO, o no sé cuál es hoy en día la grande de Netflix, porque por ejemplo, hablando de Netflix y ese cansancio de hacer zapping en Netflix, Sí, zapping. en mi caso yo ya tengo 2 categorías que me sugiere Netflix en las que voy a la fija. Una se llama Comedias Negras de Europa Occidental y la otra son dramas coreanos. Después vamos a hablar Muy de bien, dramas muy bien, coreanos, muy pero bien, los K-dramas son mis 2 fijazos siempre. Entonces yo ya sé que ahí en esa de cosas de Europa Occidental me encuentro una serie marroquí, una serie escandinava, de Islandia o alguna cosa que es fijo.
Bienvenidos a Sin Palomitas de Maíz, que de esas cosas hablamos. Creo que no me he decidido a decir que este podcast habla de los márgenes, de los bordes, de las series que no son muy Tan mainstream, mainstream en ese porque momento. es que ya esas ya tienen mucho bombo. Y creo que esta serie, Incompleta Undone, salió chiquitica, sin mucha bulla, en el 2019, con 8 capítulos, y creo que no se la ha visto la suficiente gente. Entonces, por eso queremos darle un poquito de conversa a 4 personas que creo que nos gustó mucho la serie. Nada, es una serie dramática, voy a hacer como la ficha técnica. Una serie dramática creada por Rafael Bob Wasberg, creador de, bueno, y Kate Purdy, ambos creadores y escritores de BoJack Horseman. De ahí viene, por eso sabemos, o por lo menos avisa, porque los textos y porque la animación y porque la depresión y porque la oscuridad y porque la luz también, ¿cierto? Protagonizada por Rosa Salazar, que yo soy muy ignorante, entonces no la conozco mucho, pero seguro la gente que sabe mucho de series la conoce, la ama por sus papeles en ciertas series puntuales. Y Bob Odenkirk, que también lo conocemos por Better Call Saul, Yo creo que es el dios de la Breaking Bad. televisión actualmente. Sí. O sea, todo el mundo lo quiere tener y pues nadie puede. Y aquí lo consiguieron en un papel, yo creo que está contenido, súper bonito, nada. Y a veces lo odiamos. Es el personaje. Yo lo odié Sí, un lo montón. odiaste. Sí, ¿En al Cucho, serio? sí, hay veces él, Pues sí. él hizo cagaditas en la vida que pues, Pero se ven uno ahorita más, hablamos, uno más. Sí, Cuando yo hay veces- Felipe me recomendó esta serie me voló la cabeza. O sea, Felipe, no, véansela. Entonces, claro, me la comencé a ver y me voló la cabeza, ¿cierto? Primero como arranqué hablando, por la técnica, porque es absolutamente bella. O sea, lo emboba a uno, ¿cierto? es Ojalá como la que- pantalla más grande que puedas tener, con el sonido mejor que puedas tener, porque es arte, ¿cierto? Es arte, Total. es como Sí, que- es arte 100%. Y habla, sobre todo temáticamente, habla de una cosa muy tesa, que es la locura, ¿cierto? La esquizofrenia también, de frente, como diagnosticada. La esquizofrenia, la locura en una familia que está rota, que se hace daño, que está incompleta, ¿cierto? En resumen, y la capa, la nata de arriba de esta serie es eso, ¿cierto? Arranca Inicial, sí. con un accidente, una chica, y después del accidente comienza a tener cosas raras. O sea, la mamá quedó loca, ¿cierto? Comienza a tener cosas raras. Alguien se anima a decirme de que va incompleta. Una sinopsis. No Yo- podemos decir nada. diferente a- Yo como esquizofrénico profesional, desde los 18 años que me diagnosticaron con esquizofrenia paranoide, puedo decir que es la primera vez que veo toda mi problemática viviendo la esquizofrenia bien narrada, ¿cierto? Yo desde hace un tiempo vengo construyendo una rutina cómica sobre cómo es vivir con esquizofrenia, ¿cierto? Y hay una línea donde yo hablo de cómo mis suegros me escondieron durante 6 meses los cuchillos de la casa, porque tenían miedo de que yo fuera a matar a alguien. Porque la esquizofrenia siempre a nivel narrativo fue estigmatizada como son locos que matan gente, ¿cierto? Y cuando Juan me dice, anda despacio con la serie, Que yo no la vea con la guardia bajita. ajá, Eso así, es la advertencia. así me dijo, y yo como, vale, y empiezo a verla y digo, pana, eso es lo que yo sentía, o sea, eso era lo que yo veía, eso era lo que me pasaba a mí, qué lindo esto. Entonces es eso, es una serie sobre cómo se vive la esquizofrenia. Para mí fue eso, o sea, cómo se vive la esquizofrenia en tu entorno, en tu vida, en el exterior, en tu familia, y cómo, dependiendo de cómo la lleves, puede construir o destruir algo. Ya, de ahí para allá, déjese ir. Pero si no la vea con la guardia bajita, no la vea con prejuicios, porque se los puede o ahondar o se los puede derribar, una de las dos. Pero entonces es como saber cómo llegarle. Yo me voy para, me voy a ir para otra orilla. Y es
las reflexiones que hacen con el tiempo desde la ciencia ficción y de los universos paralelos que se junta con esta esquizofrenia, con esta locura, y cómo también la sociedad ve al loco o al mal llamado loco. Pero creo que a mí inicialmente, pues como yo sí la exploré también y reflexioné, que eso es lo lindo de Undone con el tema de la salud mental. Pero a mí lo que me voló la cabeza con esta serie es este tema del tiempo, de lo físico y de lo cósmico y de lo ancestral también, porque creo que ahí la locura, si bien tiene que ver con eso, con lo que otros no ven, en el caso de la esquizofrenia, acá hay un asunto con lo ancestral y el pasado familiar que ahorita exploraremos y que ahí hay una raíz también muy bacana, que exploran muy bacana. Y entonces ciencia ficción, viajes en el tiempo, controlar el tiempo, empezar a ser consciente de un montón de poderes que puedo tener, que van más allá de la locura. Una chica que no oye, ¿cierto? Que ella tiene implante coclear, como no me acuerdo cómo es que se llama. coclear. Y eso es bellísimo cuando ella se lo quita y sonoramente nos dejan como cómo vive ella. Y hay una cosa que a mí me encantó en la serie, y por eso play siempre, y es el primer texto que uno ve es de ella cepillándose los dientes, como ella se levanta y vemos, es como una especie de voz en off ella diciendo algo y es bellísimo. Tengo 28 años y estoy aterrada de pensar que todo esto o sea, es todo soy yo, lo somos que todos, hay. o sea, Somos todos. como uy, marica, yo qué chimba Dices serie. que la crisis de los 30, ¿no? Y La yo voy para crisis los de los 40, 7 marica. años, de De los la 10 vida. años, de los 15, de De los estar 20. vivo, sí. Dice la psicología que usted cada 7 años rompe Siete. un ciclo, cumple un ciclo, Ujú. ¿cierto? Entonces 7, por eso a 14, los 21. 28, ¿cierto? Por eso el 28. final de los 27, el principio de los 28, e incluso si llega a ir hasta los 29, puede ser una cosa que te rompa porque ese es el momento en el que la juventud se acaba, Con razón. entre comillas, y empieza Entiendo esa muchas adultez. cosas ahora. Y vos no sabes para dónde va. Vale, entonces ella está, o sea, ella es Alma se llama, comencemos a presentarla. Alma, tiene una hermana que se llama Beca, que es la hermana menor. Ahí veces la odié también un montón. No, yo a Sí, Beca la obvio. odié. O Yo sea, la yo a odié. Beca la odié. Yo así. también la odié. Y al novio, fue puta. Y en la segunda temporada la odié más. Vale, todavía no vayan diciendo Camila, que yo la odié mucho, bueno, pero es mamá. Y la mamá es mamá, pues sí. Y ella se comporta como una mamá mexicana, porque ellos tienen Una mezcla ahí. una ascendencia mexicana por la Latina, mamá sí. y judía por el papá, ¿cierto? El papá es Jacobo, digámoslo, Sam por ahí aparece que es el novio. Que es Better Call Saul, pues, que es Saúl. Y vale, y Reed, el prometido de Becca. Sam es el novio de Alma. No, importante con el Cucho, que es un físico, es un Epa, listo. científico ahí como que... Y que tiene como su conexión también con lo mexicano y eso que no viene solo de la mamá, sino que él también estaba haciendo como sus estudios chamánicos de su y ya abuela, como de de su toda esa mamá y su vuelta. abuela y de su Ajá, familia. sí. Y Geraldine, acá noten también el nombre, es la abuela que ronda. Entonces trato de hacerlo. Comienza con un accidente, Alma se accidenta y con el accidente comienza a tener episodios Antes de chocarse, ella ve al Cucho. Sí. Ajá. Eso es spoiler. Pero entonces eso, no pero estamos eso Pero puede más ser- muy adelante, porque es que uno no se da cuenta del Cucho, perdón, sino yo como no sé, hasta el cuarto, quinto capítulo Y de no la lo primera entiendes, temporada. no entiendes, ¿Cierto? Tú vos ves sí. la sombra y ya. Después te muestran la sombra y te dicen, es el Ese Cucho. es Felipe, tranquilo, que Cierto. ese es Felipe que le gusta hacer esas cosas. Entonces, nada, Alma con accidente comienza a ver cosas raras. Cosas raras es que su papá está muerto por un accidente que tuvo años antes. Ellas crecieron sin el papá, con una mamá mexicana controladora, religiosa. conflictos, sí. Alma no es fácil. Alma, a ver, cuando no lo quiere escuchar a uno, le quita El implante el y adiós. implante y Chao, no te sí. escucha. Ella, es que me tocó mucho porque yo soy grosero, Inquieto, contestatario, sí, o sea, triste, no, inconforme, siempre me falta algo, siempre. Incompleto. Esta vida que entonces Alma comenzó a tocarme mucho y muy adentro. Entonces, claro, me conecto por lo bonita que es, pero que estamos hablando y que estamos hablando. Entonces, la primera temporada es un misterio todo el tiempo. Está loca, lo que está viendo es de su mente.
Y hay una escena, la del ascensor, que es increíble, pues que es después del accidente que ella está en el hospital y ella se levanta de la cama, va al ascensor y eso vuelve y empieza y vuelve y sale y ahí empieza a jugar como con el tiempo y como que algo pasó Sí. y algo se rompió o algo empieza ya a desencadenarse. Para que hagamos este margen y luego si nos soltemos a hablar de todo, cuando hablamos de tiempo y espacio, es que en serio el tiempo Ajá. y el espacio van de atrás hacia adelante, no hay desdobles, inclusive desde la conciencia pueden tener la habilidad de retroceder el tiempo o adelantarlo, ¿cierto? Y hay una cosa preciosa, que si tuviéramos esa habilidad, después de cagarla, después de hacer algo malo y podamos retroceder el tiempo, podríamos ser mejores porque Ajá. vemos que hicimos malo. Eso es como la capa, no sin contar mucho, Como ¿cierto? el texto de encima, Sí, porque sí, hay sí. un montón de subtextos ahí todos chéveres. ¿Qué los conectó? ¿Qué les gustó de incompleta? Bueno, a mí me conectó un montón Alma también, pero me conectó Alma cuando ya todo se empieza a ir a la mierda, ¿sabes? Cuando precisamente, digamos, para mí uno de los puntos de quiebre de la serie, o donde para mí realmente empieza, es cuando la familia empieza a decir, esta vieja está loca. Y ella como, no, yo no estoy loca. Sencillamente estoy teniendo como estos viajes en el tiempo y para mí ahí es como este personaje le intenta explicar a su familia que no está loca, sino que realmente tiene también como ciertas facultades que la hacen moverse entre el tiempo. Entonces como esas ganas de justificarse, de explicarse, de ser entendida y que definitivamente en un punto dice como que es precisamente como el círculo y la vuelta que ella da para decir como definitivamente pues acá no hay cómo explicarles esto. Yo me conecté mucho en la relación, ¿cierto? O sea, ya les expliqué pues que por la esquizofrenia me conecté, pero sobre todo en la relación, en las relaciones que estableció ella y que se le fueron apareciendo por el camino a medida que se iba enloqueciendo, ¿cierto? Pero a medida que iba descubriendo y explorando la esquizofrenia, ¿cierto? Porque al final la esquizofrenia es eso, es una manera de explorar y de vivir el mundo diferente. Y es como encontrarse como todo ese rasgo genético de, venga, que es que usted lo trae desde su abuela, ¿cierto? Y que le empiezan a señalar y todo eso fue como... Porque es una de las grandes preguntas que a mí todo el tiempo me han hecho. Es como, a vos, pues, ¿de dónde viene tu esquizofrenia? Y yo soy como, o sea, en mi familia no hay trazas de eso. Hay trazas de Alzheimer, hay trazas de otras cosas, pero no hay trazas de esquizofrenia, porque llego yo allá y entonces esa relación y el cómo se relaciona ella con los demás me pareció lo que más me conectó. Y ahí el aplauso para la rotoscopia, que fue otra de las cosas que me conectó, las transiciones. Sí, sí, es que O sea, es imposible hacer. Inclusive yo vi un detrás de cámaras, de cómo ella vuelve y cae en la cama, Ajá, vuelve y sí. cae en la cama, cómo Es- la hacen con esa técnica. Es que otra se veía muy chafa. Ajá, pues, sí, realmente. entonces eso, o sea, cuando ella empieza a caer en la cama una y otra vez, me despertó un miedo. Y es que uno de los miedos que yo sentía con la esquizofrenia era quedarme en loop. Ujú, Y es un uno de bucle, los grandes miedos que siempre he tenido. Por eso yo no consumo drogas, por eso yo un montón de cosas, para no quedarme ahí, ¿cierto? Y yo veía eso y yo era como, pana, no soy capaz, pero no, tengo que ser capaz, es solo una serie de ficción, ¿cierto? Y hubo otra cosa que me conectó mucho y fue el blackjack. Ahora hablamos del Ah, blackjack, vale. ¿cierto? Porque en terapia, una de las cosas que le dicen a uno para esto es, esté presente, ¿cierto? Busque la manera de estar presente siempre, ¿cierto? Entonces hay unos que se pellizcan y ahí es donde empiezan como el hacerse daño. Pero, por ejemplo, una de mis maneras de hacerme presente es jugar Candy Crush. Y entonces yo veía a Alma pegada del blackjack y me veía a mí en reuniones jugando Candy Crush o en lugares jugando Candy Crush y la gente me dice, pero es que vos vives jugando Candy Crush. Y yo, parce, pero así te presto atención porque si no me desconecto y me voy para otro lado y vos no sabes a dónde puedo llegar. Entonces, esas fueron mis conexiones, las relaciones de ella con el entorno a través del aparatico y las transiciones de cómo se vive esa vuelta y cómo usted se puede quedar ahí metido. Y Pipe, ¿qué
¿Con qué sensaciones queda uno al terminar, por ejemplo, mínimo la primera temporada? Sobre todo con la relación que tenemos con el duelo y con la muerte, ¿cierto? Sí. Y es después de que pasan los años y hay un recuerdo y una nostalgia, pero después se abre la posibilidad de que eso se pueda reversar y que termina siendo una responsabilidad muy grande. Entonces un poco como también eso, pues porque también todo lo que han dicho es súper importante y para no decir lo mismo, entonces creo que hay esa relación de nosotros con la muerte, con lo que no saber qué pasa después y con el duelo también y con esa ausencia que deja el ser que ya no está y ese vacío y ese pasado, esa oscuridad, eso que no conocemos, eso que está ahí y que nos lo muestra en la serie muy bien en esos flashbacks y que nos hace regresar a ciertos momentos de la vida de todos los personajes, ciertos momentos importantes como el 31 de octubre, el Día de los Brujitos, donde pasan cosas que cambian la historia de la familia. Entonces también es como ese guión, es un gran guión, sobre todo esa primera temporada, como wow, qué chimba de guión. Y alrededor de eso. Yo siempre, porque también uno como recomendador de buenas series también... Sí, ¿qué dice uno? Pues se la van a ver, pero también hablan de tristeza, ¿cierto? Una serie es triste, Sí, de es gente muy dura. rota, desde su nombre lo dicen y lo advierten. Pero al final están describiendo los seres humanos, ¿cierto? Que en unos episodios pasados decía eso, pues que tal vez a veces la felicidad, la tranquilidad, y creo que voy a terminar con esta misma reflexión al final, después de que hablemos lo que vamos a hablar todo este rato, es a veces la tenemos al frente, a veces es aquí, ahora, y a veces lo que estamos buscando es más allá y lo tenemos aquí, ¿cierto? Y no lo vemos. También trata de eso, de las buenas series, tienen buenos textos, están muy bien hechas, tienen unos personajes muy sólidos, unos personajes cuando uno dice los odio es porque es ficción, ¿cierto? Pero lo hacen tan bien y está tan bien escrito que uno los odia, porque se parece a algo que uno teme o se parece a algo que uno rechaza. Esta serie es brutal, o sea, brutal en todo el sentido de la palabra, es una joya. No nos cansamos de usar ese sinónimo, ese adjetivo aquí. Es una joya. Está ahí metida en Amazon, no la muestran en los primeros búsquedas, porque también supongo que no es para todo el mundo. Es muy pesado. No, ¿cierto? sí. Y esa animación para adultos. Y mira que a mí me da curiosidad un poco también y se los quería preguntar es cómo llegaron a la serie. Por Pipe. Felipe. Yo no sé, yo creo que explorando ahí en Prime, creo que leí de los mismos creadores de BoJack, por esos días me lo había terminado y dije, marica, tiene que haber algo ahí súper importante y súper interesante. Play, y de hecho nosotros ya habíamos hablado en el antiguo formato de Undone, en esos 10 minuticos que hablamos, pero solo de la primera temporada porque no había salido todavía la segunda. ¿Cierto? Ya tiene 2 temporadas, cada una 8 capítulos, 22 minutos en promedio. Creo que no pasan, no pueden pasar porque creo que tampoco tenía mucha plata. Hacerla de esa manera les permitió hacer lo que les diera la berraca gana. O sea, les permitió hacer lo que viniera en gana. También les puso un límite también, ¿cierto? Entonces por eso es 22 minutos la primera temporada, luego tuvimos que esperar un par de años para que saliera la otra y nada, ahí está, o sea, si no se la ha visto, frene este podcast ahí, se la ve y regresa porque vamos a ver el tráiler después, como nos gusta, contando todo, polémica, gente que odiamos, porque sí, porque no. Tráiler. I'm so bored of living. I wake up every morning in the same bed, I get dressed, and I eat the same breakfast and then take the same commute to work. I'm 28 years old and I'm terrified this is all there is. Dad. Is this a dream? Well, partly. I know 2 weeks is a long time for me to be away. If you're feeling weird about anything, just come talk to me and we'll figure it out. You don't need to worry about me because I'm pretty much okay. Pretty much. You're fine, right? I just feel like everyone's messing with me. You're acting even stranger than usual. You usually act even stranger than usual. But since the accident, you have been acting more even stranger than usual. I'm seeing my dead father. I wasn't in an accident. I was killed.
and he's training me to travel in time With your ability, we can change what happened. so I can save him from being murdered. You're pushing yourself too hard. What are you doing to me? I can't do this. I can't keep ending up places. No! Seeing stuff and missing things. It's all about your emotions. You need to feel them without letting them become you. How do I do that? Just deep breaths. Hey, baby cakes. Streams of lifetimes of suffering are carried through your mind and body. Even the good feelings. You have to let go of those too. They can't be who you are if you want to be free. Of course. The only one in my family who believes in me is the dead one. For now. Bueno, volvemos. ¿Por dónde cogemos esta? Avisabas un poco en tu reseña que no esperaras de ti una línea recta de análisis, porque esta serie no hay línea recta, sí, no no puede hay. irse devolverse. Entonces, si nos ven perdidos es porque exactamente vamos bien, ¿cierto? Total. Entonces no sé por dónde arrancar. Sí. Tal vez estaba pensando en algo que leí y se los comparto. Los pacientes de esquizofrenia de hoy en día no son menos que la manifestación moderna de los chamanes tribales, personas vitales para el éxito de las primeras culturas humanas. Eso lo dice Joseph Polimeni en Chamans Among Us, ¿cierto? Y nada, y recordemos que por ambas familias son chamanes, porque por la segunda temporada nos damos cuenta que también la familia del papá, Geraldine, la mamá, leían en cuencos, con unas tradiciones que pueden ser brujeriles y como los esquizofrénicos enfermos, alejémonos de ellos, metámosle a un mental, camisa de fuerza, pastillas, tranquilo. Y tal vez la serie lo que nos dice es, tal vez es que no estamos mirando que son más poderosos, pueden ver cosas que no vemos, pueden desdoblarse, pueden hacer un montón de cosas que puede ser miedo y que pueden ser diagnosticadas como peligro, pero tal vez no, tal vez son poderosos. No sé, por ahí quiero como ponerles la conversa, pero pueden perderse y arrancar para otro lado. A mí me encanta ese inicio, porque mira que precisamente yo viendo la serie como que muchas veces me preguntaba o me afirmaba como sí, es esquizofrenia, lo es. Pero también sentía como muchos guiños a realmente son facultades, ¿sabes? O sea, es una persona que tiene facultades de otro tipo. Cósmicas, Cósmicas, místicas, y además es todo este guiño también al chamanismo. Y yo les preguntaba cómo llegaron a la serie, porque precisamente yo llegué a la serie leyendo como sobre Jacobo Ginsberg, fue que yo llegué a la serie. ¿Sabes? Que no tiene nada que ver con esquizofrenia, sí tiene mucho que ver con chamanismo y con despertar espiritual y pues como con toda esta onda más mística. Entonces digamos que en muchas partes siento que obvio sí es esquizofrenia, pero también nos está dando un subtexto de otro montón de cosas que vale la pena ahí también como ahondar un poquito en eso. Sobre todo, bueno, yo que sí, a diferencia de Juanse, sí, todo lo que enloquezca, trabe, confunda, desaparezca, me dé viajes, lo he consumido. Y sobre todo hay unos tránsitos de los viajes, el de los hongos, del LSD, de cosas muy poderosas pues que estamos Esa serie es un viaje en sí, LSD, o sea, ya, desde lo visual es un serie. viaje de hongos, ¿cierto? Y de LSD, o sea, Y- los dos juntos, sí. todos. O sea, cuando me preguntan a mí en esos viajes, ¿y cuánto tiempo pasaste? Es que el tiempo no importa, es Ajá, que el tiempo es tan elástico, el tiempo tiempo va y cósmico, el viene, tiempo. el tiempo Ajá. no importa cuando uno está en esa onda, ¿cierto? Y sobre todo en un momento, uno como encerrado en esta mente que estamos, uno tiene miedo de quedarse ahí, ¿cierto? Me va a quedar loco, me va a quedar loco. Sí. Es por ahí una hora y media más o menos en tiempo humano y es absolutamente asustador, ¿cierto? Me voy a quedar así, que ir a mi mamá, los del trabajo y ese miedo, porque uno está embarcado en lo que la mente te propone, porque la mente es la controladora, nuestro piloto, ¿cierto? Pero
esos desdobles de lo que uno ve. Inclusive, claro, yo decía con el viaje, los amigos decían, es como una conexión con Dios. Dios nos dejó esas plantas para uno ir a la muerte, ir al más allá y devolverse en vida, ¿cierto? Siento todo el tiempo esta serie me habló en esa clave, ¿cierto? Puede ser que este sea Alma en un viaje de esquizofrenia, que sean las 2 temporadas, que ella se las pensó, sentada en un psiquiátrico con una camisa de fuerza. Sí. Así puede hacer el Es film. que, ¿sabes que hubo un momento en el que yo pensé que le iban a cerrar así? Dije, donde la cierran así, que pelle. Sí. ¿Cierto? Lost. O sea, donde la Peor cierran final así, que Lost. que pelle. ¿Cierto? Porque fue como, pana, no, o sea, no todo tiene que ser encerrado en un psiquiátrico. ¿Cierto? Y haciendo esa conexión entre la esquizofrenia, la chamanería, los viajes psicodélicos y demás, cuando yo llegué a un punto en el que dejé de hacer terapia normal, ¿cierto? Porque toda la terapia llevaba las pastillas y yo no consumo pastillas, entonces fue como, yo no quiero pastillas, y llegué a una terapeuta que me habló de eso. Empezamos a hablar, fue de chamanería, de cosas, y ella me decía, es que vos sos mago, y yo, ¿cómo voy a ser mago? Sí, es que ¿quién le va a decir, ¿cierto? ¿quién te va a decir a vos que vos, o sea, que vos no estás viendo eso? ¿Cierto? Exacto. Y entonces me decía, vos sos mago porque muchas de las cosas que pasaban era por historias que yo escribía. ¿Cierto? Y entonces ella me decía, lo que vos escribís que ya viste, si te pones a revisar en los archivos del pasado, posiblemente encontrás que lo que estás viendo es una visión del pasado. ¿Cierto? Y vos te lo tomás a modo de chiste. Vale. Entonces llegamos a un punto en el que ella me dijo, mira, estos son todos los chamanes ancestrales que existen. Vos sos un Heyoka. Yo, ¿Otra vez? ¿Es un qué? Heyoka. Vale. ¿Cierto? ¿Qué es un Heyoka? Un Heyoka es el payaso ancestral. Entonces yo soy según el arquetipo en el que yo me muevo esquizofrénicamente, soy un Heyoka, soy un payaso ancestral, soy una persona que siempre está haciendo el chiste para transformar la vida de los demás a través de lo que yo veo. Y fue como, uy, marica, ¿cierto? Entonces, imagínate yo venir con toda esa construcción occidental de, es que usted solo puede tomar clonazepam, usted solo puede tomar litio, usted solo puede tomar, y que llegue alguien y me diga como, pana, hágale tranquilo que es que usted está bien. Y fue como, what? Hay un libro que si lo pueden buscar y encontrar que se llama Esquizofrenia, es la historia de un señor que se enloqueció, pues entró en su esquizofrenia en lo más profundo y se encerró en una finca, un señor de mucha plata, y empezó a escribir todo lo que veía y sentía en ese momento, y es un viaje esquizofrénico increíble sobre la visión hacia las plantas. Pero entonces hay una conexión ahí que ya la vemos aquí también, y es cómo se ha ido ligando la esquizofrenia a cosas diferentes a ser el loco del pueblo. ¿Cierto? Porque es que, o sea, desde el mismo preconcepto de yo les digo, a mí me da miedo quedarme en loop o quedarme en bucle, es eso, o sea, es terminar siendo el loco del pueblo con un palo, ¿cierto? Y el loco del pueblo, ¿cierto? El loco del pueblo con un palo y adiós, ¿cierto? Pero cuando ya me empiezan a abrir como la mente hacia esos otros espectros, y después cuando me invitan a tomar yagé, y yo lo primero que digo es, pana, no, qué miedo. Por eso mismo, porque es que vos te puedes quedar ahí, no sé qué, y me encuentro con médicos ancestrales que me dicen, no, antes el yagé lo que te va a hacer es enseñarte cosas y te va a mostrar que lo que vos tenés no está mal. Y efectivamente fue como, o sea, cuando yo vi yagé, pues yo tomé yagé, lo que yo vi es una cosa indescriptible. Y entonces, como ver esa conexión acá en esta serie y ver cómo le van dando todo ese tránsito y todo ese movimiento desde la investigación del papá, desde el cómo lo vive Alma, desde el cómo lo vive Beca, desde el cómo lo vive la abuela, desde el cómo lo vive toda la familia, fue como, marica, o sea, yo no tengo una conexión familiar con la esquizo, ¿cierto? Pero así vivo yo la esquizo. Esta gente tiene toda la conexión familiar, y te muestran cómo a raíz de todo eso, la obsesión de uno los hace llegar a lo que a mí me mostró esta terapeuta. Bueno. Y fue como, uy, parce. Y ahí se aplaude un montón la serie porque deja esta enseñanza de que
de que alrededor de la salud mental pueden haber otras miradas. Ajá. Y ahí Sí. me acuerdo mucho de La Colifata, por ejemplo, como ese sanatorio mental en Argentina, donde hay una radio y donde uno ahí la escucha y estos manes son unos tesos haciendo y hablando desde su esquizofrenia, desde su locura, pero que termina siendo un aporte y una voz que se le da también y otra mirada a lo de la salud mental. Yo siento que además de esto de la esquizofrenia, insisto mucho en un punto y es que a Alma le cambia la vida el día que se le aparece el cucho, y es que el cucho le pone una misión y es una misión gonorrea. Es como cuando se aparece el ángel San Gabriel, que siempre trae unas noticias ahí como cuando se le apareció la Virgen, a Mahoma, siempre que aparece, entonces el papá se le aparece a esta vieja y... Pues, puede ser haber esquizofrénicos del pasado. Ajá, sí. Fundando no, sí, religión. sí, o sea, Hay una parte en la que la mamá de Alma discute con el cura. Y esa escena es hermosa porque ella le dice como, pues, pero es que está hablando con gente que no ve. Y el cura le dice, ay, sí, yo baso todo lo que hago en eso. Es más, Pero hasta es usted diferente, misma. Y ella, no se puede. Y entonces ahí hay un poder del guión muy parecido a lo de BoJack que traen de ahí, o sea, de toda esa posibilidad humana y ese existencialismo. Pero ¿qué pasa cuando este man se le aparece a la hija? Y es que es como, ve, yo me morí, pero yo necesito que me ayudes a... ¿Cierto? Y ahí empieza esa conexión con el pasado, con la muerte de este señor y tratar de cambiar eso que pasó. Y entonces es muy loco. Y claro, que a vos te llegue, eso es lo que sé cualquiera. ¿Sabes que te lleguen a vos y te digan eso. Como, ahí hay una cosa que se trata mucho en la salud mental, en la psicología, cuando se hace trabajo con depresión sobre todo, y es sanar ese niño, ¿cierto? Y aquí esa deuda con el niño se ve todo el tiempo, con el niño interior, con la niña interior, y vos lo ves hoy en día en todas esas fanpage de terapia y todo. Es como, ¿qué sueño le quieres cumplir a tu niño interior? ¿Qué disculpa le quieres pedir a tu niño interior? Y esta serie es todo el tiempo eso, porque es que esta nena se le aparece el papá con una misión y la misión es, pana, revívame. Ayúdeme. Bueno, por lo menos encuéntremela porque me mataron, porque yo creo que me mataron. Sí. Y Alma sobre todo quiere, no quiero, es que es déjame en esta realidad, que estoy enamorada, estoy peleando con alguien, esos son los apuros de ahora, ¿cierto? Y el apuro tenés un poder increíble, puedes desdoblar, puedes ir en el tiempo. Inclusive estaba leyendo una cosita que y Alma es profe de colegio, de guardería, De para acabar de no, me ajustar. gusta mucho Además. porque en un momento le cuento una historia de los Kogi para los niños, Ajá. que una niña malcriada en una historia sobre los Kogi que dejan a sus hijos en una cueva y por mucho tiempo y les cuentan historias de cómo es el mundo afuera. Y al contarles esto, ellos se comienzan a imaginar y cuando salen, la sorpresa de que el mundo es increíble, inclusive más bonito de lo que se imaginaron y le cogen un aprecio tremendo al mundo, ¿cierto? Porque el mundo es precioso. Eso de los Kogi, todo el tiempo están hablando de la chamanería mexicana y esto es de hippies, ¿cierto? Esto es de fumados, esto es de gente enferma, pero es de gente que al final está tirando hilos que si usted los jala a nivel personal, paras el capítulo y dice, aquí me acabo de pasar una cosa increíble. ¿Qué me están diciendo? Por encima me acaban de atropellar una serie que simplemente me pude haber visto una cosa para reír, pero aquí me estoy... Ajá, sabes que, por ejemplo, hablando de ese aprendizaje y esa enseñanza y esa cosa que te cambia el chip, la escena de la fuente con la familia, cuando están como visitando esas ruinas. Sí. Y el papá le dice, ¿usted qué ve ahí? Que es el final de la primera temporada. Sí, es casi al final de la primera temporada. Es como, ¿usted qué ve ahí? Y es también como jugar con ese preconcepto que traemos todos y cómo cada quien le da un significado diferente a las cosas que ve. Entonces, para uno era una piscina, pero para el otro era un espejo, pero para el otro era un viaje, era una puerta hacia otra dimensión y cómo a través de eso fueron construyendo una historia familiar. Y yo siento que ahí hay una cosa muy tesa alrededor de la historia familiar y es cómo contamos la historia familiar y cuántas mentiras tenemos nosotros en nuestra historia familiar o y cómo las cambiamos. Exacto, esa capa de la memoria. Exacto, y cómo esas mentiras
nos construyen y nos forman, ¿cierto? Porque es que el loco, o sea, el loco de la casa, el esquizofrénico de la casa, es el del que no se habla, es el Bruno de Encanto, del que no se habla, el que se mete debajo del tapete, y como aquí una mentira construye toda la serie, ¿cierto? Porque es que el papá llega con una mentira. O sea, a mí no me vas a decir que es que, no, el papá llegó con todas las buenas intenciones de la vida, el papá llega con una mentira. No, es que a mí me mataron. Que en la segunda temporada también siente uno que el papá lo que hace es usar a los poderes de Alma, que gracias a un accidente se le destapan, pero ellos ya lo tienen incorporado para resolver un problema que era su muerte. Y al final, cuando ella lo resuelve, dice, ay, no, ahondes tanto, que al final la muerte era un suicidio, ¿cierto? Un suicidio de él, que era una pelle, porque la mujer lo dejó porque él era un obsesionado, descubriendo que los chamanes tienen en la mente un poquito más abierto, no sé qué técnicamente qué dijeron ahí, se me olvidó. Sí, los neurones y eso. Sí, que neuronalmente tienen una capacidad superior. Cerebral. Y él ya estaba, y hacía... una tesis ahí muy tesa alrededor de eso. Y con su hija la usaba para la tesis, la mujer lo deja, los patrocinadores lo presionan y él no lo mata a nadie, él se suicida y mata a una chica que era su asistente. Y eso, ya no ahondes tanto ahí, ¿cierto? Y a él en la segunda temporada, como si se la ven y se la vieron como nosotros, él ya ocasionan que la línea de tiempo cambie, ¿cierto? Que por lo menos en una otra línea de tiempo... Un universo paralelo, creo yo. No sé si es que ya cuando dicen un universo paralelo a mí se me bota la cabeza. Es de las dos, yo creo que es viajes en el tiempo y universos paralelos, porque y además que eso también, se rompa. Yo siento que también son como realidades paralelas. Piensen en ¿no? Interestelar, que estábamos en esta realidad y el otro que está en la quinta dimensión, lo único que puede hacer es soplar un viento, una luz que entra y uno... Alguien me espantó, ¿cierto? Quizás los otros nos están diciendo cosas, nosotros lo que hacemos es correr, cerrar la llave y llamar a la mamá, ¿cierto? Y que puede ser tú mismo, ¿no? De esta realidad, de esa realidad, que es lo que pasa con Alma también. Porque sí hay momentos en los que uno siente como que tampoco sabe muy bien dónde está ubicado espacio-tiempo. Muchas veces durante la serie pasa eso. Sí, uno no sabe en dónde está viviendo, ¿cierto? Y sobre todo en la segunda temporada. En la segunda temporada vos no sabes dónde estás y empezás a pararte como vení. Si revivió, no revivió, se murió, no se murió, nació, no nació, y es todo el tiempo ¿quién es este? como esa dicotomía. Después aparece un personaje que no apareció en tu ficha técnica, que es Fernando, ¿cierto? Alejandro, el hermano. Pero yo creo que en esa línea de tiempo... No sé hasta qué punto no Alejandro existe, es real, ¿cierto? No existe. O sea, yo también. Sí. ¿Cierto? Pero hoy que estamos hablando de multiversos, de viajes en el tiempo, de mundos paralelos y demás, Alejandro existe. ¿En dónde? No sabemos. Puede ser... El ingeniero abortado o algo ¿cierto? así. Sí, o sea, es el feto ingeniero. Lo va a editar. Y no se sabe en qué realidad, ¿no? Porque además en la segunda temporada empiezan a meterse en las realidades de todo el mundo. Entonces se van al mundo de la abuela, al mundo de la hermana, al mundo de la mamá. Entonces también son como múltiples realidades que está viviendo Alma. La primera temporada es una lucha de Alma solita y contra todo. Y la segunda temporada lo que nos hace es que ahí ya empieza una búsqueda colectiva, entonces ya empezamos a ver que todas tienen una participación, sobre todo la hermana. Venga, ¿cierto? yo le cuento el cuento de alucinar, mija. Venga, que es que descubrí una cosa más bacana que se llama alucinar. Y empieza ahí un juego familiar de... Cierto, y empieza el juego familiar y es como Twister. Como, ay, hoy a quién le vamos... Y eso es una pregunta muy tesa, es como... Hoy a quién le vamos a cambiar la vida, ¿cierto? Y es una pregunta que a mí me cuestionó mucho y fue como, porque es que todo el tiempo Alma está buscando como una redención. ¿De qué? ¿Cierto? Una redención de algo de lo que ella no tiene la culpa, de algo que ella es como quitarse un dolor, ¿cierto? Pero a uno cuando se raya le queda una cicatriz.
y uno lo que aprende es a no tocarse más esa cicatriz o aprender a vivir con esa cicatriz y saber que ahí le duele, pero ella lo que quiere es borrar la cicatriz y pues pana, la cicatriz ahí va a estar. Y que la desgasta un montón a ella. Y Sí, que ella sufre, precisamente, ya haciendo spoiler, al final realmente ella dice como que dice como no, marica, ya. O sea, Sí, marica, ya, voy a deme. volver al mismo punto donde empezó todo esto. Pero eso es el porque viaje del héroe. definitivamente, Pues, al fin- exacto. Ujú. Cierto, si estamos trabajando eso. Y ahora la pensaba en la segunda temporada, después de que arrancó, estábamos o sea, Alma lo que hace, se mete en la cueva, el papá en la otra línea de tiempo, en el otro universo paralelo, en ese multiverso, ya está vivo el papá, que es un dolor inmenso, pero ya entonces se lo resumo, la hermana tiene poderes, ya Alma, como pasó a otro mundo, a otro universo, Perdió los poderes. perdió los poderes. Sí los tiene, pero ya los gastó, ya gastó la moneda, ¿cierto? Y a la hermana, Quemó el cartucho. a pesar de todo, sigue siendo igual, sigue mintiendo. Ya no miente en que se acuesta con otros hombres como en la primera temporada, sino que ya no quiere tener el niño. Su papá sigue siendo el obsesivo por su trabajo, ya está vivo, ya no quiere estudiar eso raro y místico, sino estudiar clásico, teoría, biblioteca. Pero sabes que el papá transforma su obsesión. Es muy teso. Pero sigue siendo obsesivo. Pero, o sea, él transforma su obsesión hacia que Alma termine la tesis y sea doctora y no sé qué. Sí. ¿Cierto? Entonces el papá dice, yo ya no soy el obsesivo de la física, que sea ella. ¿Cierto? Entonces ya no se hace responsable de sus decisiones, sino que la hace responsable a ella. Y eso me parece muy teso. E incluso ahorita, cuando hablamos de odiar, de en qué momentos odiamos al papá, yo siento que en ese momento en el que la obligaba a que se sentara a estudiar, como, Sí, porque pues, él ya sabía, porque o es sea, el- él la está usando. y porque es el Sí. deseo de él, no es Ajá. el deseo de ella. Pero él le dijo una cosa muy tesa, que es, todo estaba bien hasta que la otra Alma estaba bien, hasta que llegaste tú a arruinarlo Ajá. todo. Y es que es una manipulación igual, ya si nos vamos Sí. como al trasfondo del personaje, Familiar, es que esto tiene todo. como que dentro de todo lo que pasa, también hay mucha manipulación por parte del personaje de los poderes de ella. eso. Alma sigue siendo grosera, entrometida, inconforme, niña, ¿cierto? El Camila sigue ocultando cosas. En otro y en cualquier universo, en cualquier línea de tiempo, todos vamos a ser más o menos iguales, ¿cierto? Nos va a cambiar la historia, algo se modificó, porque lo que se modificó... El novio, por ejemplo, ya no está. Que en el novio en la primera pues aparece por Sí, allá. sí, ella es- inclusive ya lo no- busca. Ahí viene. no, pero sí. si viene en la no primera son novios, temporada y creo. que lo rechazó, ¿por qué lo está en la segunda lo anhelando? No lo tenías ahí. Y él le ¿Qué te mintió, pasa? O sea, él le mintió. Él los fue pico humanos. pirubito. Por eso Sí, les digo, sí, o sea, sí, es una esa serie parte es también que fuerte. construye alrededor de la mentira, Ajá. ¿cierto? Y está esa manera de cómo sano yo la mentira y cómo asumo y afronto yo la mentira, ¿cierto? ¿Cómo asumo yo la mentira? Usted me está diciendo que somos pareja, pero hace rato no somos pareja, ¿cierto? ¿Cómo asumo yo la mentira? Mi papá me dijo que lo mataron y en realidad no lo mataron. ¿Cómo asumo yo la mentira? Mi mamá tiene un hijo por fuera del matrimonio que nunca nos contó, ¿cierto? La abuela nunca nos contó cómo fue que ella llegó a Estados Unidos. O sea, hay un montón de mentiras ahí que Que eso somos. Pero son Sí, protecciones familia, también. familias. O sea, al final, la la- famosa mentira piadosa. por lo menos lo de la abuela, que era muy grueso, o es muy grueso, sigo todavía pensando en eso, todavía me quedo, porque ella dice en el pasado que duele, que tuve culpa, no hice nada, ¿cierto? Porque los papás los mataron, vivían en Polonia, judíos en Polonia, que iban a migrar a Estados Unidos y por una cosa, un abuso policial, y seguro venía ese ruido que luego se volvió realidad y se volvió un crimen de la humanidad de matar 5 millones, 6 millones de judíos. Por ahí comenzaron, o sea, por ahí los judíos siempre están contando su historia, obsesionados en contar su historia. Los abuelos murieron, ella tuvo que emigrar y ella lo que hace es ocultar en el fondo, muy en el fondo ese dolor, y ella está loca porque sus hijos, sus nietas se están rondando en universos paralelos, se están De su desdoblando verdad. y le hablan. Y, pero ¿qué haces aquí? ¿Cierto? Ella no tiene la culpa, ella simplemente es una humana tratando de ser muchas cosas, pero pero rechazando su niña interior, ¿cierto? Pero los otros huevones son las que están enloqueciéndola, porque le aparecen y le aparecen y le aparecen.
Y mira que es la mentira, pero también es la verdad. Y como Mentira, la Alma verdad. y como todos los personajes empiezan a asumir una verdad que tiene que ver un montón también con el despertar de conciencia, que tiene que ver un montón con lo que decíamos del niño interior, con la sanación del linaje familiar. Entonces también es como, ¿qué haces con esa verdad? Y hay una cosa, pues claro, que todo cambió el día de la primera temporada, cuando el papá estaban en Halloween y ella estaba vestida de Dorothy, De Dorothy. del Mago de Oz. Que ahí también hay un guiño también Ajá. a Sí. un Sí. montón de cosas. Sí. Que él no entendía cómo era posible, le decía a él que la protagonista de la historia se había entrado en un mundo lleno de posibilidades y cosas mágicas, y todo lo que quisiera hacer Dorothy es volver a la vida aburrida con su tía, ¿cierto? Alma. Era la noche de Halloween y su niña disfrazada de eso, y ella abandonada, ¿cierto? Como, ay, ¿cierto? O sea, Ahí lo odié todo un el- montón, ¿cómo la deja ahí, parce? pero es la obsesión de los adultos que creemos que es importante eso que me está pasando. Y el niño haciendo Sí. unas preguntas importantes, y el niño tal vez viendo el abuelo que acaba de aparecer, ¿cierto? Esto en esta serie me lo permite, en otro comentario normal, un niño viendo que, ¿cierto? Mi abuela cuando estaba muriendo ya veía a su hermano y lo llamaba Kiko, y todo el mundo decía, está loca, y yo, está en el mejor momento, está transitando y está teniendo los poderes de muerte y eso, pero yo la vi y no grababa tanto, creo que la debía haber grabado, porque creo que están en un momento mágico donde están transitando cosas que ahora llamamos locura y la mente nos controla, ¿cierto? Nada, lo que quiero decir es, al final queremos volver a no sé qué, y rechazamos lo increíble, lo mágico, nos protegemos con mentiras, los dolores, no, ¿para qué hablar de los dolores? ¿Cierto? Todo eso es rechazo. Hay una cosa que vos hablas sobre la pérdida de la capacidad de asombro. Ujú. Hace poco estaba yo dando un taller de fotografía y una chica me decía, ¿cómo hago yo para sorprenderme y ser creativa como son ustedes los creativos? Porque también hay una cosa como, no, ustedes los creativos, y lo tratan a uno como si ustedes son los creativos. Los y especiales, los sí, son diferentes. especiales, y es como, no, todos tenemos la posibilidad. Y yo lo único que le dije fue, mire más arriba de su horizonte, o sea, levante la mirada y mire hacia arriba. ¿Por qué? Porque hay una cosa muy tesa, y es, cuando usted ve una lona verde de construcción, usted nunca se está dando cuenta de lo que están construyendo allá detrás. La polisombra, sí. Hasta que le quitan esa cosa verde, esa lona verde, y te genera sorpresa. Si vos empezás a mirar para arriba, te das cuenta de que están construyendo un edificio, ¿cierto? Si vos te das cuenta de que si vos levantás la mirada y encontrás otras cosas, te asombra, ¿cierto? Y siento que a nosotros ya no nos asombra. Yo que escribo ficción, me encuentro a cada ratico con gente que me dice, pero es que eso no es verdad. Y yo, que escribo ficción, o sea, ¿qué estás esperando de mí? Es cierto, que te diga la verdad, vea el noticiero, pero yo me estoy encargando de escribir ficción por eso mismo, porque a mí me gusta asombrarme constantemente y me permite trabajar mi músculo creativo constantemente, pero estamos tan ávidos de hiperrealismo, de realismo constantemente, que esa posibilidad de fantasear, de sorprendernos, de dejar que otros nos sorprendan, que lleguen cosas nuevas, no. Y es muy teso, porque muchas veces somos como, ay no, qué pereza la rutina, no seamos rutinarios, no, qué pereza la monotonía, pero cargándonos de hiperrealismo y cargándonos de un montón de cosas, estamos cayendo en esa misma monotonía, que creo que eso también una de las cosas que nos dice la serie, es como, parce, déjese sorprender hasta por la cosa más mínima, ¿cierto? Porque hay una parte al final de la segunda temporada donde que es cuando Alma toma la decisión de devolverse, ¿cierto? Que Becca le dice como pues es que si nos quedamos viviendo en este loop de 3 años hasta que el papá se enferma, no vamos a ver crecer a Nicolás. Y es como, es eso, o sea, toda la sorpresa que puede traer Nicolás creciendo, todo ese proceso, nos lo vamos a perder. No, y que dicen una cosa muy tesa, o sea, que al final
lo bueno de la vida es morir, ¿cierto? Lo bueno de la vida es que se termina, porque si no, bueno, también Asimov decía, inclusive tiraba de ciencia ficción y una raza extraterrestre que vivían 300 años y al final eran egoístas, no compartían, eran crueles, porque al final va a durar tanto tiempo, no tengo que compartir con nadie mi conocimiento, ni siquiera tengo que hacer el amor con nadie porque el Estado se encarga de tener bebés y me los quita. Una cosa así como la temporal, no evitemos los dolores, dicen en la serie, Beca sobre todo lo llama mucho, no evitemos lo que duele, porque lo que duele también, los problemas son los que nos hacen mover. Qué tan aburrido es la vida de los ricos que tienen todo y al final están deprimidos porque no les pasa nada. Al final los pobres nos quejamos que nos pasan demasiadas cosas y al final no estamos viendo que la vida se nos va como entre los dedos, que los problemas son los que son los motores de vida y el que el otro se muera, eso es una mierda, pero nos hace apreciar el momento cada instante mientras está vivo o la persona está viva, inclusive que es más asustador, sobre todo para mí, que yo me voy a morir también, ¿cierto? ¿Y cómo? Se va a morir uno. Y que me voy a morir y que eso hace parte del ciclo de la vida y que no lo evitemos. Si nos podemos quedar en un loop eterno, sería chévere, la eterna juventud sería chévere, pero lo más chévere es saber que se acaba. Sí, y que también un poco, digamos, con lo que decías tú ahorita de la creatividad, también parece que la serie hace mucho un llamado a mirar hacia adentro, ¿sabes? Como a ver todo eso porque que no queremos ver. Adentro, exacto. Pues es un viaje que es la muerte, que son los dolores, que son los dolores familiares. O sea, es como adentro también hay cositas y desde adentro como que también expandes un montón hacia afuera. Sabes que hay una parte muy tesa que a mí me tocó mucho porque yo he venido hablando, pues yo hablo mucho, yo soy un ser humano que si me quedo callado me salen letreros y toda esa vuelta, y yo he venido hablando, cuestionando y explorando el silencio, y hay un punto en el que le dicen a Beca, ¿te acuerdas lo que dijiste cuando te pusieron el aparato y escuchaste por primera vez el silencio? Alma, sí. ¿Cierto? Que era tan real. Ajá, Alma, ¿cierto? Yo entonces, no creía que el silencio era tan real. Sí, y es como también esa pregunta alrededor del silencio. Tan vivo, sí. Y esa capacidad que decía ahorita de aislarse ella al quitarse el implante coclear y decir, me quedo en silencio. ¿Cierto? Entonces es eso, o sea, es esa posibilidad de encontrarnos con nosotros, que incluso la misma pandemia nos empujó a muchos a eso, y por eso hay como esa crisis de salud mental en la que estamos viviendo, y es que mucha gente se encontró frente al espejo mirándose sola sin saber qué hacer, ¿cierto? Y estoy solo, estoy en silencio, ¿qué me pregunto? ¿Qué hago? ¿Qué pasa? ¿Qué voy a hacer? Y esa introspección creo que es muy necesaria, y la serie la afronta demasiado potente. Te la pone así. Sí, y el capítulo en el que la abuela se pide perdón, a mí me rompió y me dijo como, pana. Es una serie que no se le puede hacer spoiler. Pues no, porque es que son tantas cosas que, o sea, acá no hay spoiler. Ajá, exacto, entonces... No, ese mundo gris, bueno, que al cubito gris, que cuando ella dibujaba que estaba por allá, y luego se desdobla y eran muchas Geraldine. Ay, era preciosísimo, pero miedosísimo. Es que la segunda temporada nos abre, nos expande, como que... Pucha. Y cada crisis era que estos huevones aparecían a chimbearla, ¿cierto? Sí. Pero entonces, bueno, no sé, dale, Juan. Y entonces hablo de eso, de ese cómo nos perdonamos desde la introspección, como decía André, y cómo sanamos nosotros eso si no tenemos las herramientas. Y creo que la serie lo retrató muy bien en cómo la abuela fue creando diferentes personajes alrededor de su vida, alrededor de sus momentos, para no tener que lidiar con eso. Como diferentes Geraldine, decía ella. Y después cómo se pide perdón. O sea, a mí ese capítulo me rompió. Esa Geraldine que llegan y en el abrazo familiar. Y se perdonan, además, porque se dicen te perdono. Eso es hermoso. Esa parte es hermosa. Sin rotoscopia.
Exacto. ¿Cómo me abrazo, marica? Sí, no, Total, y total. sabes que hablando de multiversos, hablando de eso, yo me voy a ir al mainstream que Spider-Man in the Spider-Verse también trata eso. Es como hay múltiples Spider-Man en múltiples universos salvando el mundo a su manera, ¿cierto? Y siento que es lo mismo, o sea, marica, si no tenés animación, si no tenés un recurso de eso, no te sale bien, ¿cierto? Y por eso, esa serie usa 7 tipos de animación diferente. Esa película, esta serie usa 3 tipos de animación para construir un universo que nos tiene aquí así, o sea, con la cabeza volada, hablando de psicodelia, hablando de esquizofrenia, chamanismo, hablando de de la muerte, chamanismo, silencio. hablando de la muerte, De la ¿cierto? familia. de la De la familia, de la familia, mentira, de del la perdón. verdad, ¿cierto? Y es que es una joya que está ahí escondida en Amazon. sí, que y la es, gente- y es uy. ese momento en el que vos le decís a la gente, las caricaturas ya no son para niños, ¿cierto? Esa es una animación para adultos, eso es como el Hace el poco hicieron hashtag. como no sé quién hizo como las yo no sé cuántas mejores series animadas, las 50 mejores, y ganó BoJack Horseman como la mejor serie animada de la historia, ganándole a Los Simpson, a Futurama y a el resto que Y todo lo que molestaron, jodieron y para que el papá viviera en la segunda temporada, para recuperar a Geraldine, por lo menos que sanara. El papá hizo un esfuerzo, que puede ser por eso, le da un derrame cerebral y mueren, ¿cierto? Y otra vez él la vio en los sueños, le dijo, mi mamá apareció y me dijo que ya estoy a punto de irme. Y se quedó mudo, pues no tenía cuerdas vocales. Y le decía, ya estoy listo para irme, ¿cierto? Una cosa abandonar el cuerpo, tremenda. sí. Y hacen una ceremonia, no sé, por ahí la busco mientras hablo, de que el papá se murió y están celebrando pues como la ceremonia, y el cuenco, Sí. remendado como los japoneses que lo hacen con hilo de oro. Es muy bonito, todo está lleno de detalles hermosos, y el papá muere, ¿cierto? Y después de eso, que puede ser el final de la serie, el final Sí. positivo de la serie, en la séptima, dice Alma en su discurso familiar, dice, quizás eso es lo que estamos destinados a hacer, enfrentarnos a nosotros mismos por el bien de nuestras relaciones, por la gente que queremos. Quizás es lo único que importa, los hilos invisibles que nos unen, nos atraviesan a nosotros y al tiempo, esas líneas invisibles que nos atan y que nos liberan, ¿cierto? Eso es un ser humano que se transformó, que es difícil, que estaba incompleto, pero entendió muchas cosas, claro, gracias a un viajezote que se metió, ¿cierto? Pero ahí no termina la serie termina que Alma se da cuenta que lo que tiene que hacer, y es su tarea, es devolverse a su línea de tiempo y acordarse de esa Alma que dejó, que puede ser que terminaron en un psiquiátrico, loca, y devolverse y enfrentar la vida allá, en el aquí, en el ahora, y enfrentar que ya está rota, pero uno puede estar roto, pero puede estar bien. Sí. Y de eso se trata la vida, pues, ¿cierto? Entonces, no sé qué final les gustó más, el séptimo, el octavo, terminaron con el positivo, o el octavo que nos trae a este presente y nos dice, hay que aceptar que está roto hay que aceptar que estás undone para aceptar que estás done. No sé. A mí ese fue el que más, porque siento que precisamente es lo que yo les decía y es como toda la vuelta que da Alma para volver aparentemente al mismo punto, que no es volver al mismo punto porque no es la misma Alma. Entonces como que todo ese viaje, ese despertar de conciencia, ese montón de cosas que le pasan para volver al punto de inicio supuestamente, para mí es como todo. Eso en las culturas hindúes se le llama el círculo del samsara, y quizás también es la vida misma. Uno muere, vuelve y nace, y quizás uno vuelve y nace en esta vida para tratar de enmendar o cambiar o hacerlas otra vez, no sé. Siento que ahí también hay esas conexiones con eso, con ese círculo. Entonces me gusta mucho ese último capítulo que termina otra vez en la línea de tiempo de ella, y ya de una manera más transformada a seguir, a ver
qué pasa. Yo también me quedo con ese último capítulo, sobre todo por algo que dijo Felipe al principio alrededor del duelo y de la muerte. Porque yo siento que al final toda la serie es eso, hacer el duelo. Y nos muestra las diferentes maneras de hacer el duelo, para después encontrarnos de frente con la muerte y decirle como, listo, estoy preparado ¿cierto? Estoy preparado para afrontarte, para seguir adelante. Pues sí, yo tuve un par de pérdidas a principios de este año que fueron muy duras en mi familia. Y era un duelo que yo ya había hecho hacía 2 años. Y era un duelo que se hizo durante 2 años. Entonces fue como, cuando llegó, llegó, al fin, ¿cierto? La otra fue sorpresiva, pero esa que les digo que fue como, siento que fue todo ese proceso que hizo esta pelada de traer recuerdos, de reencontrarse, y un montón de cosas, para después decir, listo, llegó la muerte. Y creo que eso fue lo que tuvo que vivir ella y por eso se tuvo que devolver. Por eso mira a través para encontrarse ella en un psiquiátrico y decir, tengo que terminar en un psiquiátrico o soy capaz de seguir adelante tal y como estoy, afrontando esta muerte que llegó, ¿cierto? Afrontando que esa muerte no es culpa mía. Y es también ese perdonarse a ella y decirse, pana, pues ya llegamos hasta acá, devolvámonos y todo bien, que no pasó nada. A mí me parece que también siento, pues, qué pena volverme tan profundo, que también creo que el universo tiene, dicen inclusive que la misma masa, la misma energía, que no se transforma, no se destruye, sino que se transforma. Y a pesar de que nos muestran varios universos, siempre muere alguien, porque es como, la vida es un balance, ¿cierto? Si quieres esto, pierdes esto. Si esta persona vive, esta se va. Y entonces todo el tiempo hay un balance y no puedes evitar que los papás se mueran y se los lleve la policía, porque para eso es su regalo que le dieron. O sea, que ellos morir para que usted viva, si no, todos nos hubiéramos muerto. Entonces todo el tiempo me estaba hablando la serie de un balance universal, de una compensación, de una tristeza, de los dolores del niño interior, de la locura, de los viajes. Y yo cuando veo una serie que me lleva por un viaje tan increíble y que simplemente estaba viendo series y me habla de buena literatura, porque el guión está lanzándome frases todo el tiempo, y yo termino tan tocado y tan transformado y simplemente estaba sentado viendo televisión. Yo digo, esto no, es que aquí estoy haciendo otra cosa distinta a perder el tiempo, como dicen las mamás cuando estamos viendo TV. Aquí estoy en terapia, estoy en transformación, estoy feliz, estoy triste, me pasó un montón de cosas. Simplemente son unos creadores que se pusieron a trabajar con un montón de gente y ocasionaron esto que nos ocasionaron a nosotros y nos ponen a hablar 1 hora y media ya más o menos llevamos. Sí. Increíble, incompleta, un don, está en Amazon Prime. No es televisión, es Amazon Prime. Exactamente. Entonces, nada, si quieres más, yo creo que no tienen que sacar la 3ª temporada y creo que si la sacan, ojalá no se la tiran porque creo que es suficiente. Ya, para mí ya sí, para hay mí que cerrarla ahí, sí. no le pague. Ya fue, sí. Ya quedó completa. Ya quedó completa. Entonces, nada, para irnos rápidamente, recomendados que se están viendo, que por ahí pasan, que nos puedan regalar rápidamente. Yo empiezo. El amor después del amor de Fito. No, estoy tal? enamorado, no, perfecta. Es perfecta, los personajes son reparecidos. Es esa historia de Fito contada en varios momentos de su vida, es conocer un poco de esas intimidades de las canciones. Cada capítulo tiene el nombre de una frase, un pedacito de una canción y bellísima, estoy enamoradísimo. 9 capítulos en Netflix, se consume bonita, el Charlie es impresionante, el Fito es impresionante, es impresionante, es gran serie. Y está ahí como rica y son como capítulos de 40 minutos, 42 minutos, entonces se consume y se canta, entonces bacana verla con subtítulos para ir cantando las canciones y entender esa Argentina y la vida de este grande Fito. Chicos, ¿tienen algún recomendado rápidamente? Bueno, yo me estoy viendo una que empecé a ver el año pasado que acaba de sacar temporada en Netflix también, que se llama Sweet Tooth. Increíble. Es hermosísima, es hermosísima esa serie, que me gusta mucho también porque habla un montón de la rareza, ¿no? Que es esto también,
de la rareza de los personajes, de ser diferente, como de ese tipo de esencia de cada ser, que esa serie me parece súper linda y que usa la fantasía para decirnos un montón de cosas. Y habla de pandemia, Es pues hermoso. es súper actual y creo que estaba en el top 2, 3 de Netflix. O sea, creí que era una serie que nadie la estaba esperando, pero sí, súper bonita. Juanse. Ok, yo tengo dos. Una con el actor que hace a Alejandro en Undone, ¿Sí? que se llama Gentifeed, que es sobre gentrificación, una familia que tiene una taquería en un lugar que va a empezar a hacerse gentrificado en Miami, mexicana, comedia. ¿Y dónde está? En Netflix, 2 temporadas como de 8 capítulos cada uno, los capítulos son de 20 minutos. Es una comedia dramática, véanla ahora que está como tan en vilo en la discusión sobre la gentrificación. Y una que me acabé de ver que se llama Tierra Natal, que es una comedia belga protagonizada por marroquíes. Es una cosa muy rara, que es la historia de una familia que se encarga de hacer repatriación por creencia musulmana marroquí. A ti te entierran donde naciste, Vale. ¿cierto? Entonces, esta familia se encarga de hacer repatriaciones de esos cuerpos para enterrarlos en Marruecos y viven en Bélgica. Pero el pelado, el hijo menor, hereda el negocio, el 50% del negocio, porque el papá hace una división antes de irse y los divide, y el pelado tiene la herida de que el papá nunca enterró a la mamá en Bélgica, sino que la mandó a Marruecos y ellos no fueron al entierro y él no la puede ir a visitar. Entonces inventa la manera de hacer entierros en Bélgica para marroquíes trayendo tierra de Marruecos. Ya, ¿Cómo se llama? Tierra Natal. Y está. En Netflix, una sola temporada, o sea, no me canso de hablar de ella, es una comedia, esa sí es comedia negra, muy negra, es hablada en flamenco, ¿cierto? Que es como una mezcla entre francés, belga, alemán, sí. ¿cierto? Neerlandés. Véanla, o sea, los va a hacer cagar de la risa, los va a hacer decir como, uy, ¿yo por qué me estoy riendo de esto? Pero es muy fina y hay un guiño a que quieren venir a Colombia a aprender a bailar salsa, así que diviértanse, está en Netflix. Yo cierro con un recomendado de Felipe, El Código de la Discordia o The $1 Billion Code. Ave María, Sí. que del mismo palo, sabor, sensación de playlist de la historia de Spotify. Esta es la historia de unos alemanes en Alemania de los 90s, 80s, 90s que se inventaron lo que hoy hacemos nosotros, que googlear, ¿cierto? O Google Maps. Ellos se lo inventaron con la tecnología de ese tiempo y Google le roba el código y esto es, como nos gusta, cosas de jurado, de juicio, de demandas de grandes contra chiquitos. No, Sí. una chimba. Es cada uno con la misma sensación de, pucha, quiero estar ya en el gueto, quiero estar otra vez en mi juventud, haber inventado algo, esta gente como se lo robó Google y súper divertida, alemana, con actores de Dark inclusive, súper rápida, no, muy buena. El Código de la Discordia, súper recomendado. Y como esas historias de estas empresas tecnológicas bacano que hay detrás. Y De me cómo se lo llevo inventan. el de playlist, como que hay series que puedes ver De playlist. muy chimba. Muchachos, esto fue todo. 50 capítulos, este es el 50, estamos celebrando. Bravo. Bravo. Con una gran conversa, una gran En serie. mis podcasts siempre se pierden los múltiplos de 5. Y nada, gracias por venir. 5 años. Hablamos muy rico. Sí, mucho Chao. amor. Chévere, sabroso. Gracias. Sin palomitas de maíz.